qué gusto tenerlo. Buenas noches, Buenas bienvenido. noches, hola, un gusto, un placer de verdad estar en el programa, estar con usted y dirigirme a la linda teleaudiencia. Lo decíamos, Ramsés, es un año determinante para los bolivianos y bolivianas. ¿Qué es lo que irá a pasar el 2020? ¿Qué es lo que le dice a usted en las cartas, usted como cosmobiólogo? ¿Sí? ¿Qué es lo que ha podido ya ver para la próxima gestión? En la cosmobiología se toman en cuenta muchos indicios del comportamiento del tiempo y de la naturaleza. La cosmobiología tiene un instrumento que es la numerología, que tiene alguna semejanza con la matemática, pero que no es la misma. Entonces, el año 2020 está representado por el número 4. El número 4 representa la construcción, ¿no? Y la estabilidad. Debemos entender entonces que el año 2020 va a tener esas características para nuestro país. La numerología asigna este tiempo, regentado por el número 4, como una etapa de transformación, ¿no? Y de generación o construcción de cimientos también. ¿Qué es lo que pasará en materia de eso? Tenemos elecciones, Sí, elecciones cierto. importantes. Determinantes de verdad, ¿no? Hasta el mes de agosto, nuestro país va a vivir una etapa álgida, ¿no? En medio de las propuestas, el emerger de un sinnúmero de políticos, no solamente como candidatos a la presidencia, también a la vicepresidencia. Paula, en esta carta yo encuentro estos indicios en imagen. Aparece el número 8, por eso hago referencia al mes de agosto, ¿no? Y esa especie de castillo que se asemeja al Palacio de Gobierno. Podemos observar ¿no? Lanzas con llamas de fuego que llegan desde fuera. Esto seguramente guarda relación con todo lo que se va a hacer desde la Argentina, el grupo de personas que acompañan al expresidente Evo Morales. Pero nuestro país toma ya una forma por aquel tiempo, agosto del año 2020, ¿no? Seguramente para entonces ya habrá un nuevo gobernante, ¿no? Y el país tendrá una visión distinta a futuro. De entre las personas que hacen política, acá incluyo al expresidente Evo Morales. En esta carta, por ejemplo, de un hombre que tuvo poder, ¿sí? Que ahora se ve aquejado por la salud. Vamos a tener noticias al respecto también. Y van a ser esos factores, el deterioro de su salud, otros que van a inducir a que por una acción humanitaria probablemente él pueda retornar a Bolivia, pero en condiciones... ¿Será Evo Morales? Es Evo Morales, esa persona que acabamos de ver. Así es, ¿no? ¿Qué más se viene? La economía en este gobierno de transición va a tener dos momentos. El primero entre febrero y marzo, dos momentos complicados, ¿no? Con relación a los combustibles, por ejemplo, podría animarme a decir el dólar también, se van a tomar algunas medidas para paliar ese momento. La emperatriz, yo hago referencia desde el presagio que el año 2020 en cuestión política, ustedes, el género mujer, la mujer en Bolivia, va a cobrar un papel importantísimo. Vamos a ver a muchas mujeres como candidatas a la presidencia o vicepresidencia, ¿no? Me animo a dar nombres: Eva Copa por el lado del MAS, ¿no? Soledad Chapetón, van a haber otras personas, alguien de los medios de comunicación de este canal justamente, que va a irrumpir en el mundo de la política, además con alta probabilidad, ¿no? de ocupar un espacio importante, o vicepresidencia o primera senadora por esta región o por alguna otra de nuestro país. La presidenta Yanine Áñez, lo advertimos en esta carta, ¿verdad? Va a emitir 3 o 4 decretos importantísimos para el país, ¿no? Uno con referencia al área económica, la salud que va a traer muchas dificultades enero, febrero. Entonces las decisiones que se vayan a tomar desde el gobierno con la señora Áñez van a ser fundamentales para el tiempo posterior de la historia boliviana. ¿Cómo terminará el gobierno de transición de Yanine Áñez? Aciertos y desaciertos, ¿qué dicen en las cartas?
que van a haber amenazas de carácter jurídico, ¿no? Presiones también, Sí. pero en definitiva ese mandato a determinar muy bien, ¿no? Habrá de cumplir una función, una misión. Ese mandato preveía la ley, no debiera ir más allá de 3 meses y esto se va a prolongar, ya lo decía yo hace algunas semanas atrás, que se va a prolongar por un tiempo de 6 a 9 meses aproximadamente, ¿no? Y el tarot nos está mostrando que así va a suceder. 9 de pentáculos está representado por una dama de pie. Quiero hacer relación con la primera dama de la nación y su papel ha de ser significativo, y el posterior la proyecta a los siguientes años como una mujer que fácilmente podría volver a gobernar por vía democrática otra gestión, no la del 2020. ¿Qué pasa con aquellas figuras que han sido representativas en las anteriores elecciones? Hablamos, por ejemplo, de un Carlos Mesa. ¿Cómo le irá el 2020 en lo que es la materia electoral? Acá se ve surgir más figuras políticas. Vemos gente muy joven, 2 varones, una mujer, ¿no? En el ámbito electoral concretamente. Algunos otros que están desahuciados en lo político. El gobernador Pazzi, Óscar Ortiz, el senador Óscar Ortiz, ¿no? Y otras personas que ya no se van a presentar. El hacerlo simplemente significaría deteriorar su imagen política y pública. Carlos Mesa es un hombre que ha sacado rédito y ventaja. Hay 2 hechos, hay 2 monedas de oro en esta carta, ¿no? Que la relaciono con Carlos Mesa. Una, el momento que se produce la elección anulada, en la que fue desfavorecido por la manipulación, y eso va a tener un efecto positivo para él en la contienda electoral por un segmento importante de la sociedad. El segundo comodín de energía, la segunda moneda de oro, da cuenta de que es un hombre, hoy, el único hombre articulador de todos quienes se constituyen en la oposición al MAS y a un presumible retorno de Evo Morales o de su línea política. Van a emerger algunos otros candidatos, pero con no mucha probabilidad. Me animo a decir que entre 5 a 6 fórmulas se van a presentar, pero insisto, varones y mujeres para la presidencia y la vicepresidencia. El próximo presidente, el 2020, quien vayamos a elegir los bolivianos, ¿será un varón? Sí, va a ser un varón, ¿no? Sí. Podría estar acompañado de una dama, de una mujer, ¿sí? Así es. ¿Qué futuro le podemos ver al movimiento al socialismo? Hoy hemos visto en algunas declaraciones ya que existe división, que existía discriminación al interior. Se habló inclusive de roscas de poder. ¿Qué futuro tendrá el MAS hacia el 2020? Mire, esta carta en la parte inferior tiene un concepto. Dice el colgado, ¿sí? Es una carta que yo le exhibo y lo observo después de que usted me formula la pregunta. Entonces el MAS se empieza a deteriorar. Pienso que la sigla como tal no tiene pervivencia hacia el futuro, ¿no? Y eso va a tener un efecto negativo. Y en el MAS existe una visión, hay 2 visiones. Una, la liderada por Evo Morales, y otra que puede ser liderada desde La Paz por una persona mujer y por un hombre no necesariamente disidente al MAS, sino con otra forma de pensar en función de reestructurar el MAS. ¿Qué pasa con el futuro de Álvaro García Linera? También tiene problemas de salud y problemas emocionales, ¿no? Conflictos de carácter afectivo pueden dar lugar a que tome distancia la esposa de él o él, ¿no? Por todo lo que está ocurriendo, y ya registra problemas en alguna medida delicados de salud. Más allá de las elecciones del próximo año, hablemos de las elecciones subnacionales. ¿Qué pasará, por ejemplo, con actores como el alcalde Luis Revilla? Cuando me formula una pregunta por el alcalde Revilla, esta carta me devela un mensaje, ¿no? Que podríamos tener en la siguiente gestión una mujer como alcaldesa.
Él se va a ocupar todavía del ámbito político con otras expectativas. Podría tener alguna dificultad en su alianza con Comunidad Ciudadana, ¿no? Pero va a ir ocupando otros espacios, aunque se aparta de la alcaldía. En un espacio del gobierno nacional, tal vez podríamos encontrar a Luis Revilla. O proyectándose como candidato a presidente para varios años más adelante, también. ¿Qué otro tipo de líderes podríamos ver surgir en La Paz? Usted habló de gente de los medios de comunicación, por ejemplo. Sí, de verdad, sobre todo personas mujeres, ¿no? Y con todo el respeto de personas importantes que han protagonizado parte de los hechos que se han producido después de octubre, pienso que la política busca emerger nuevos liderazgos. Y mujeres como la periodista Casimira Lema, Jimena Galarza, van a integrar parte de la actividad política el 2020 y con mucha receptividad y aceptación a nivel nacional, ¿no? Pero hay otras personas también, vengo insistiendo que si el MAS traza una estrategia en función de llevar a Eva Copa, por ejemplo, a la presidencia, podría realmente torcer todo lo que se está observando en el andamiaje político presente. Una Sería millennium una a la de presidencia. Fórmula acertada para poder atrapar el poder que ahora lo tienen perdido y extinto. ¿Qué pasará? El Movimiento al Socialismo tiene una reunión muy importante este fin de semana en Argentina, donde ya muchos líderes han dicho que no van, muchos espacios representativos de sus bases. ¿Qué pasará? No, se va a elegir desde allá, como esta carta lo exhibe además, ¿no? La carta dice el señor oscuro. Evo Morales, su criterio, su visión política va a tener alta incidencia en elegir a un candidato, va a optar por alguien varón, ¿no? Diego Pari, Andrónico o el exministro de Economía, ¿no? Y seguramente a una persona mujer a la vicepresidencia, Adriana, ¿no? Alguna diputada o expresidenta de diputados también podrá ser parte de esa fórmula que va a llegar desde Buenos Aires. Andrónico Rodríguez, es un nombre que suena en los bolivianos. ¿Qué dicen las cartas para don Andrónico? Que tiene en el lado femenino del MAS mucha resistencia, ¿no? Y con justificada razón. Definitivamente. Además, esta carta dice la justicia, hechos relacionados con la vida de él algunos años atrás y todo lo que se relaciona con la familia de él va a tener influencia negativa en la probabilidad de ir como candidato a la presidencia. ¿Prosperará el anhelo de retornar a la política de David Choquehuanca? David Choquehuanca tiene muy buena aceptación en gran parte del MAS, fácilmente podría ser candidato a la presidencia, pero hay gente importante, y entre ellos el expresidente Evo Morales, que le va a poner barreras a esa posibilidad. Jorge Tuto Quiroga, otro de los personajes que también habla de ser candidato. Está en un momento en declive, ¿no? Sus últimas declaraciones con relación al presidente de México le desmerecen calidad política. Él tiene aspiraciones, tiene objetivos, pero me animo a decir que es una de las personas invitada por el tiempo y el destino a apartarse de la actividad política viva. ¿Qué pasará? Es inevitable preguntar por don Juan Ramón Quintana. Su futuro es muy incierto en este momento. Sí, es verdad, pero a ver, la comunidad internacional en los próximos días, semanas, no solo para él, para muchas de las personas que están asilados en la residencia de México, van a encontrar una viabilidad, ¿no? Me animo a decir que podrían darle condiciones jurídicas para que se entregue a la justicia boliviana y pueda a lo mejor asumir defensa bajo detención domiciliaria. Eso es una idea, una creencia mía en base a lo que veo en las cartas, ¿no? Pero no sale del país. La otra opción de que podría habrá ocurrido en Bolivia después de la crisis de octubre algo que
los analistas políticos no han observado, debieran hacerlo para darme o no la razón. Evo gobernaba con los movimientos sociales y le fue muy bien durante 14 años. Este nuevo tipo de gestión gubernamental que le ha hecho bien a la historia de Bolivia se genera en función de los organismos internacionales, ¿no? La comunidad internacional. Y va a seguir siendo la comunidad internacional, la OEA, la Comunidad Europea, Naciones Unidas y algunas dependencias, las que van a resolver este problema. ¿Nos podemos animar a hablar un poquito de algunos liderazgos regionales? ¿Le parece, Ramsés? Rubén Costas, por ejemplo. A ver, vamos a ver, yo decía que La Paz podría tener una alcaldesa mujer, ¿no? Una gobernadora mujer también en el oriente o en el sur del país podríamos observar, ¿no? Pumari podría ser el próximo gobernador de Potosí. ¿Sí? Cuando me preguntaba usted respecto a el gobernador Costas, su actividad política va a ser un paréntesis, ¿no? En relación a los problemas que tiene de salud y algunas dificultades familiares. Sigo viendo mujeres muy protagonistas de las elecciones subnacionales, en Cochabamba, en Santa Cruz, ¿no? Probablemente en La Paz también. Muy bien, el tiempo se queda corto para conversar con usted, Ramsés. Oh, por favor, hay, por supuesto, datos importantes. Agosto sería un mes muy importante para los bolivianos, un año de determinaciones, de decisiones, de nuevos rumbos. Estaremos conversando el 2020 acerca de estos temas. Pero claro, ¿qué pasa con don Luis Fernando Camacho? Dejemos para el último a este señor que ha causado mucha polémica. Es un hombre duro, ¿no? ¿Radical? Probablemente. Es un hombre con una gran habilidad. Tuvo un as bajo la manga, tuvo un comodín, tuvo un factor con gran potencial que lo proyectaba a ser presidente de este país. Un error cometido, 2 errores cometidos, realmente le han generado caer en esa probabilidad, pero fíjese que se va a presentar como candidato, ¿no? Y esta carta nos muestra a una mujer y a un varón, ¿no? Él va como presidente y lleva a una persona muy importante como candidata a la vicepresidencia. Aunque inicialmente eleva en las tendencias, me refiero a las encuestas, pero posteriormente se hace vulnerable por otros errores que en el camino vaya a cometer. Ahí está, entonces, las cartas del tarot son muy claras, la interpretación está hecha con una persona que tiene la experiencia y la credibilidad necesaria. Es por eso que está acompañándonos esta noche aquí en Jaque Mate. Es un placer siempre conversar con usted, Ramsés. Muchas gracias. El placer es mío. Permítame desear a toda la teleaudiencia muchas felicidades para el nuevo año, lo propio a usted, a su familia, y